pido al equipo que nos grabe. Antes de que presente a mi queridísimo Ricardo Sevilla, porque este es su tema, quiero presentarle a quien no solamente se ha consagrado como el defensor de los malandros, sino como el defensor de las injusticias, el defensor de lo que está mal, el sujeto que está siempre del lado incorrecto de la historia y que lleva el nombre de Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva salió a chillar a sus espacios de Radio Fórmula mientras tenía lugar la mañanera, precisamente la aprobación que le comentábamos, la aprobación a la reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar. Y yo le insisto a usted, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de negativo que los trabajadores se jubilen con el 100% de sus salarios, como lo hacían antes de que Ernesto Zedillo, uno de los padres del neoliberalismo mexicano, pues estableciera una reforma con la que le redujeron a los trabajadores el 50% de sus pensiones? ¿En qué mundo es eso negativo? Bueno, en el mundo de los malandros, como Ciro Gómez Leiva. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Morena, como lo ha hecho Morena y sus aliados, como lo han hecho durante todo el sexenio, votaron lo que se les ordenó. Sí. Eso de que hay acuerdos, se va a buscar un diálogo y va a haber foros, pues es puro cuento, ¿no? Eso quedó claro desde hace cuando menos un par de años, que no recuerdo cuál de una de las reformas relevantes se hicieron de foros, de consulta, parlamentos abiertos, pero a la mera hora los poquitos diputados de Morena, diputados y senadores, reciben, Morena y sus aliados reciben la orden terminante de Palacio Nacional y votan lo que les diga Palacio Nacional, no hay más. Votan lo que les digan. Y hay defensores de los malandros que dicen lo que les plantean los malandros que son los dueños de sus medios, ¿verdad? De verdad esto es inaudito. Pero bueno, para hablar de esto y mucho más, déjeme saludar y le pido al equipo que nos grabe. Déjeme saludar con muchísimo gusto a Ricardo Sevilla, escritor, periodista, aquí en Sin Censura. Querido Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño. Me va bien, me va de lo mejor. Me encuentro muy contento justamente por esta aprobación. Y bueno, se entiende que Ciro Gómez Leiva esté enojadísimo, hasta se equivoca de palabras, ya lo escuchó usted, dice que lo que les ordenan terminalmente. ¿Cómo que terminalmente? O sea, los diputados están condenados a una enfermedad terminal. ¿De qué habla Ciro Gómez Leiva? Está que se come las uñas. Este señor que de una u otra forma, mi querido Toño, es el amigo de Pascal Beltrán del Río, que sí, tienes toda la razón, te estaba yo escuchando con mucha atención. Le enoja, le enardece que le digan Pascual, se enoja muchísimo, pero pues estamos listos, mi querido Toño, para hablar sobre este tema que es de la mayor relevancia para el país y en particular para los adultos mayores. Yo insisto hasta el cansancio, querido Ricardo. ¿Con qué cara o quién en su sano juicio podría criticar que un trabajador se jubile con el 100% de su salario? O sea, se entendería de la gente malvada, de los propietarios malvados que explotan o sobreexplotan a sus trabajadores, pero que salgan a sus medios de comunicación, que tengan esa responsabilidad de estar al frente de un micrófono como la tiene el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, y que enfrente a estos micrófonos confunda a los mexicanos y les diga que es negativo que se haya aprobado este fondo de pensiones para el bienestar. A mí me parece no solamente falta de ética periodística, de integridad, sino pues que ya llega a lo nefario, ¿no? Creo que llega ahí a lo más malvado de lo malvado y pues si en algún momento este sujeto tenía algún tipo de credibilidad o el apoyo de alguna persona, después de escucharlo defender lo indefendible, a los panistas, priistas y empresarios que quieren que los trabajadores nada más tengan el 30% de sus pensiones, creo que lo van a mandar
muchísimo a la chingada. No sé qué opines. Por supuesto, Toño, coincido plenamente contigo. Este sujeto en algún momento tuvo una cierta credibilidad, pero hace mucho tiempo de eso, muchos cabellos atrás, muchas barbas atrás, porque si usted viera comparar a este personaje que ahora se sienta ahí, como dices tú, mi querido Toño, en la cueva de los malandros, y lo equiparara con el Ciro Gómez Leiva, que tenía barba, que tenía lentes, que parecía que era una promesa del periodismo, pues bueno, eso se acabó, quedó muy, pero muy atrás en un pasado del que yo creo Ciro más adelante va a enorgullecerse y se va a avergonzar de este presente. En fin, como bien apuntas, Toño, ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y esta reforma, hay que decirla, impulsada por el Partido Morena y especialmente por el gobierno federal, fue avalada. Qué bueno, hay que aplaudir. 252 votos a favor, pelea fuerte, 202 en contra y 4 abstenciones. Y hay que decir las cosas de manera tajante, Toño. Ha sido una victoria rotunda para el pueblo de México, y le voy a decir por qué. Porque pensionarse, como bien dice Toño, con el 100%, pues es maravilloso. Con un ingreso igual al último salario percibido. Eso es una gran conquista. La oposición, como Ciro y otros personajes, pueden decir y despotricar cuanto quieran, pero ha sido un gran avance para la sociedad mexicana, y le decía yo al principio de la intervención, en concreto para los adultos mayores tan descuidados, tan lacerados en otros sexenios. Y es que, mire, el objetivo de crear este fondo de pensiones para el bienestar es que las personas que cotizan desde el 1 de julio de 1997, y son millones, puedan obtener una pensión del 100% de su último salario una vez que lleguen a la edad del retiro, cuando ya se vayan a descansar merecidamente. Pero los analistas, los voceros del corporativismo, usted ya los conoce, tienen la consigna bien pagada, por supuesto, de intentar lavarle la cara a la derecha, pues ni siquiera se han dado el tiempo, Toño, de leer el dictamen que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados. Si usted escucha los discursos flamígeros que el Partido Acción Nacional, por ejemplo, dio ayer, se va a dar cuenta, bueno, ya lo sabe, ¿qué le platico? De que la estrategia del PAN se centró en el juego electoral, puro juego electoral, juego sucio. Todos y cada uno de los oradores que pasaron, que desfilaron ahí por tribuna, son candidatos a la reelección como diputados, plan con maña, estrategia electorera, realizaron una defensa mentirosa, melodramática y absolutamente descarada, que es lo que enfada. Me gustó, fíjate, Toño, y no es, digamos, santo de mi devoción, Ignacio Mier, pero cuando sube a tribuna y le dice a los opositores que ellos seguirán siendo miserablemente foxistas y calderonistas, y que eso nadie se los va a quitar, me gustó. Mira, esto que acabas de poner, esta intervención de Ciro Gómez Leiva, el empleado, por cierto, del dueño del grupo de Hospitales Ángeles, pues sale a despotricar contra el fondo de pensiones. Por cierto, que su palafrenero ya no pasa en el video. Uno tiene que torturarse escuchando a estos mequetrefes, y el palafrenero que tiene ahí sentado, la verdad, no me acuerdo cómo se llama, porque igual que sucede con otros personajes, no lo conozco de nada. Bueno, este señor que está sentadito ahí para decir que sí a todo lo que comenta Ciro Gómez Leiva, lee en voz alta un texto publicado precisamente en Excelsior, que dirige Pascual Beltrán del Río, un texto escrito, por cierto, por Ivonne Melgar. Usted conoce a Ivonne Melgar, da la casualidad que trabaja en imagen, da la casualidad que escribe en Excelsior, da la casualidad que es la reportera estrella de Ciro Gómez Leiva. Bueno, a mí no me asombra, Toño, que Ciro le dé la espalda a los trabajadores. Tampoco me asombra, lamentablemente, que se ponga a favor de las Afores. Lo que me extraña es que, carajo, sea tan virulento. No tiene ninguna empatía ni con el pueblo de México, ni con los adultos mayores. No es cierto esto de, es que los morenistas, como acostumbran desde todo el sexenio,
votan lo que les dicen, lo que les ordenen. Bueno, él es periodista o dice ser periodista. Si tiene esa información, esos audios, esos videos, esos documentos visuales o audiovisuales, que los dé a conocer. Si hay personajes que se reúnen en Palacio Nacional, como dice este señor, porque también se puso a despotricar en contra de la ministra Loreta, de la ministra del Pueblo, Lenia Batres, de la ministra Yasmín Esquivel, dice que les ordenan ahí en Palacio Nacional, pues que lo dé a conocer. Si tiene esa información, sería maravilloso, pero no, Toño, no sabe nada. Lamentablemente el discurso de este señor, como todo el discurso opositor, se centra en la supuesta denuncia de que esta reforma es confiscatoria de los ahorros individuales de los trabajadores, de las trabajadoras. Y aquí, perdóneme usted que me ponga maniqueo, pero solamente hay de dos sopas, Toño: los que defienden al pueblo y los que defienden a los banqueros. Porque hay gente que defiende, como Ciro y otros, a los neoliberales, a las transnacionales, a los dueños de las Afores, a los que explotan y roban al pueblo de México. Mira, déjame ir un poquito más a fondo. El presidente López Obrador ha denunciado que el sexenio de Ernesto Zedillo y el de Felipe Calderón entregó a las Afores las cuentas individuales de los trabajadores, pero hubo un gobierno intermedio que también hizo sus marranadas, que también hizo sus porquerías, y me refiero, usted ya sabe, al gobierno de Fox. Él no queda indemne, no, para nada. Hay que hablar con datos duros. Déjeme recordarle a usted que el 15 de diciembre de 2002, tenía 2 años de haber desembarcado ahí en Los Pinos, porque les gustaba esa residencia aparatosa, Vicente Fox, pues ahí propuso una reforma para agenciarse una muy buena lana. Él propuso disponer 20,000 millones de pesos de las cuentas inactivas. ¿Y qué cree? Que la votaron. ¿Y qué cree? Que fue votada prácticamente de manera unánime. Entonces, hay que dar los datos duros. Esta es una victoria para el pueblo de México. Por supuesto, es un golpe para los neoliberales, y están enojadísimos precisamente por eso. Que el fondo va a ser financiado con lo que se atraque el gobierno federal de los ahorros, eso es una mentira, una mentira. ¿Por qué? Porque el fondo en realidad va a ser financiado por diversas fuentes, los ingresos, buena parte del instituto, para devolver al pueblo lo robado. Qué interesante que todo esto que se confisca y que viene de cosas que han lesionado al pueblo de México, pues vaya a financiar este fondo. También va a haber entidades paraestatales sectorizadas que van a participar. ¡Qué bueno! Es de celebrarse. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, van a aportar recursos también. Entonces, a mí me parece maravilloso y estoy completamente de acuerdo contigo, Toño. No podemos admitir que un personaje como Ciro Gómez Leiva, como Loret, como los medios de comunicación, Reforma Universal, Financiero, Milenio, etcétera, etcétera, continúen impulsando esta narrativa, porque además de ser chocosa, de ser chocante, está dándonos a conocer cuáles son las verdaderas estrategias de estos personajes. Este fondo de pensiones para el bienestar, insisto, es una gran conquista para los trabajadores. ¿Por qué? Porque garantiza una jubilación digna con ingresos iguales al último salario. ¿Quién no quiere que nuestros adultos mayores, que nosotros ya vamos para allá, puedan gozar de toda una vida de trabajo? Desde mi punto de vista, Toño, es importantísimo apoyar esta reforma y garantizar lo que todo mundo quiere al final de su vida laboral: una jubilación digna para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras de este país. Y es ponerle clavos al ataúd de la oposición. También es político, hay que decirlo con todas sus letras. O sea, ¿qué crees tú, querido Ricardo, que va a votar el trabajador promedio ahora que los diputados y diputadas del PAN, del PRI, del PRD votaron en contra de que ese trabajador y trabajadora promedio se jubile con el 100% de su salario? Pues los van a mandar directito a la chingada. Pero mira,
Le voy a pedir al equipo que nos grabe para mostrarte esto. Sé que ya lo has visto, el público tal vez no. Otra vez el doctor Noroña se la recetó a la oposición. El diputado Gerardo Fernández Noroña exhibió como traidores esos panistas, priistas y perredistas que votaron en contra de la aprobación de la reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar. Y yo insisto, ¿en qué cabeza cabe el oponerse a que los trabajadores obtengan el 100% de su salario cuando se jubilen? De la ley de Zedillo que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor. Y hoy la gente que se pensiona recibe solo el 30%. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba solo 30% de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los 6 billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que solo 40,000 millones de pesos de esos 6 billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón, solo van a recibir el 30% de su salario. Y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar van a recibir el otro 70% y se liquidarán con el 100% de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen. Y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero. Y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20,000 millones de pesos, callaron como momias, votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente, pandilla de farsantes y de saqueadores. Defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo. Pareciera, bueno, como ustedes sí han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder, no les importa que llegarán a los 60 años y solo recibirán el 60% de su salario, no les importa. Pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder, como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que dice que es una opción diferente, pero vota todo con el PRI, PAN, PRD, son lo mismo. Por eso. Bueno, pues ahí tienen al doctor Noroña recetándola fuerte. ¿Ya son todos los videos, amigo Don David? ¿Ya los tenemos todos? No quiero que tenemos uno más. A ver, veamos y escuchemos. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a que entregue esos recursos que no se han movido en 10 años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en comal y que aguanten la medicina. Sí, pues no aguantaron las inyecciones. Querido Ricardo, querido público consentidor, déjenme sumar a esta transmisión y le pido al equipo que nos grabe. Permítanme sumar al queridísimo Vicente Serrano, con quien nos enlazamos y quien ha estado muy, muy pendiente de la aprobación que estamos platicando, de esta aprobación de la reforma para constituir un fondo de pensiones para el bienestar, en algo que pues él estará de acuerdo conmigo. ¿Quién podría cuestionar el que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario? Querido Vicente, te saludo. Estamos con Ricardo Sevilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Te saludo con mucho gusto. Espero que se escuche bien y se vea bien, ¿eh? Te saludo con mucho gusto, Ricardo Sevilla. Qué chingón discurso de Gerardo Fernández Noroña, ¿eh? Sí es amigo y puede tomarse a cebollazo, pero solamente un personaje, un legislador como Gerardo Fernández Noroña, para ponerlo tan claro. ¿Quién podría estar en contra de un retiro
completo, justo para los trabajadores mexicanos, un culero. Solamente así, poniéndolo en términos de sin censura, mi querido Toño, mi querido Ricardo. Y este discurso, yo creo que es uno de los mejores discursos del diputado Gerardo Fernández Noroña, bueno, en mi opinión. Y bueno, el tema, pues más claro ni el agua. Los que están en contra de lo que se aprobó, los que votaron en contra, están en contra de los trabajadores, de la gente de a pie, de esa gente que percibía o recibía o aspiraba a tener el 30% de lo que le correspondía. Más claro, no se puede. Y ojalá que después de este voto, después de este tema, la gente esté más despierta, con los ojos más abiertos, mi querido Ricardo Sevilla, para que pueda decir, ni un voto al PRIANREDE, al PRIANREDEMC, pues, mi querido Ricardo Sevilla. Es correcto, Vicente. Fíjate, estamos del mismo color. Hay que formar nuestro propio club. Es cierto, fíjate, nada más, esto que estás comentando me parece muy adecuado y muy pertinente. Solamente los trabajadores y las trabajadoras recibían, pero además siguen recibiendo el 30%, porque esta reforma apenas pasa la primera aduana. Después de esto tendrá que ir al Senado y por supuesto habrá algunos otros procesos que seguramente se inconformarán, tratarán de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia para que la anule. Usted ya sabe cómo se ampara la oposición para que esto no se lleve a buen puerto. Recibían únicamente el 30%. Le ponemos casos y el presidente lo acaba de dar a conocer, lo ha estado dando a conocer en estos días, pero hoy concretamente pone un caso. 10,000 pesos que ganaba el trabajador o la trabajadora en su último salario como trabajador o trabajadora activa. Aquí lo está usted viendo en pantalla, la pensión ley 1973. ¿Y qué le entregaban en el momento en que decidía ya retirarse? 2,700 pesos. Precisamente por eso, muchísima gente dijo, pues yo ya estoy cansado de trabajar, llevo más de 35, 40 años, hasta 50 años cotizando, pero si me pensiono, me van a reducir el salario. Y eso significaba y continúa significando, porque todavía no está esta reforma, no es ley, ojalá que sí sea, hagamos votos para que así sea. Por eso la gente seguía trabajando. Por eso la gente continúa laborando, ya está cansada, ya quiere disfrutar una vejez, hay que decirlo con todas sus letras, tranquila, sin problemas, pero no se lo permite el esquema de pensiones neoliberal. Es un esquema de pensiones neoliberal porque antes, en 1973, no era así. Se entregaba el 100%, pero viene Ernesto Zedillo Ponce de León, mete las uñas, las pezuñas y las garras en las pensiones y ellos se quedan con todo ese dinero, se quedaban con todo ese dinero. Ahora, están, como dice Gerardo Fernández Noroña, defendiendo a la banca privada, a la banca internacional, a los grandes corporativos, porque no crea usted nada más que es el usurero Ricardo Salinas Pliego, que tiene su banco y su aseguradora y su Afore Azteca. No, también hay las transnacionales. Está el Afore BBVA, que es una banca española, está Banamex, está Santander, prácticamente toda la banca privada tiene sus afores, y entonces estos personajes de la derecha, tan vehementes el día de ayer, pues están defendiendo a la banca privada y se están poniendo en contra del pueblo de México y en contra de los adultos mayores, y eso definitivamente no se puede permitir, y nosotros como periodistas hay que denunciarlo. Corresponde también al ejercicio periodístico hacer estas denuncias con datos duros. ¿Cuánto dinero se robaron en el sexenio de Ernesto Zedillo? ¿Cuánto dinero se robaron en el sexenio de Vicente Fox, en el de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto? ¿Y cuánto están padeciendo ahora que se les va a quitar? Ese es el fondo del asunto, mi querido Vicente. Así es. Y antes de despedirte, Ricardo, y darle la bienvenida al FIS, que ya lo veía en el sistema, hay que alertar que
esta narrativa de el gobierno, la 4T, Morena les está robando las afores, es parte de una campaña sucia. Veo la campaña sucia y creo que ayer Toño y los compañeros, entre ellos tú, mi querido Ricardo, abordaban el tema Puebla, el tema Morelos, que son de los más emblemáticos, el tema de la Ciudad de México, porque están asustadísimos en esta oposición. Se están quedando sin uñas. Eso no quiere decir que estén en la lona porque el dinosaurio todavía mueve la colita. Ojo, y grábeme, don David, en Puebla van a decir, oye, llegó tarde Vicente, ayer no estuvo, porque estoy dando los recorridos. En Puebla está la cosa que arde. ¿Por qué? Porque Mario Riestra, el candidato del PRI, del PAN, del PRD, está culpando hasta al gobernador Sergio Salomón de estar metiendo la mano en el proceso electoral. ¿De qué acusa el PRI-PAN-RD al presidente a nivel federal? De estar metiendo la mano. ¿En dónde estuvo Claudio X González? En Puebla. ¿Por qué están defendiendo con uñas y dientes la capital? Porque casi estoy seguro que les queda claro que van a perder el estado en una campaña que encabeza Eduardo Rivera, que gobernaba la capital, ahora quiere ser gobernador, pero la realidad es que van contracorriente. Acaba de dar a conocer El Heraldo una encuesta en la que se publica que Alejandro Armenta tendría el 47.4% de preferencia en Puebla contra el 34.8% de Eduardo Rivera. Por eso le decía, ya ven perdido el estado. En donde está cerrada la cosa y todo por pleitos internos o disque fuego amigo, es en la capital, en donde Pepe Chedraui encabeza la fórmula Morena, PT, Verde y una coalición de partidos locales frente, le decía, a Mario Riestra, quien dice que es víctima de amenazas, que porque le pusieron un precio a su cabeza, culpa a Sergio Salomón, el gobernador de la 4T en Puebla, y bueno, todo tiene que ver, va junto con pegado. Le decía, el hecho de que Claudio X González ande haciendo campaña en Puebla capital por Mario Riestra, que Kenia López Rabadán, que Emilio Álvarez y Casa, que el Patitas de Molcajete Belaunzarán, que todos estos personajes de un momento a otro estén con todo ahí en Puebla, es para que uno le eche cabeza. En Morelos, de acuerdo a las encuestas, la preferencia está beneficiando a Margarita González Sarabia. Margarita González Sarabia, quien fue la directora de la Lotería Nacional en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, que lleva la mitad del 50% de la intención del voto frente a Lucy Mesa, quien traicionó al movimiento, se enojó porque no le dieron la candidatura por el gobierno de Morelos y prefiere andar defendiendo lo indefendible. Lucy Mesa está defendiendo el priismo más rancio, el que ha jodido al campo en Morelos. Y en esta guerra sucia intentan ligar a Margarita González Sarabia con Cuauhtémoc Blanco, que deja mucho que desear como gobernador. Ahora busca ser diputado federal. Pero bueno, hablando de relaciones mafiosas, las de Lucy Mesa, la que chapulineó al PRI-PAN-RD para ser la candidata de Graco Ramírez, por ejemplo, el exgobernador más odiado, más repudiado en la historia de Morelos. Bueno, nada más tendría uno que darle una vueltecita a las fotografías de Lucy Mesa, ahí frente a Graco Ramírez, o Lucy Mesa con el fiscal señalado por la hoy candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, o con Alito Moreno,
La gente no se puede equivocar. La gente en Morelos no puede tragarse la guerra sucia de personajes como estos. Y en la capital, miren, ahí está Lucy Mesa, miren, Alito Moreno arropándola. Hace unos días estuvo Beatriz Rangel, vean nada más, Lucy Mesa, la que se decía senadora de Morena, de la 4T, que decía apapachar al presidente, qué rápido se le olvidó. Y mira nada más, con los 3 chiflados. Ay, por eso le digo, aguas. Y en la capital mexicana, en la Ciudad de México, pues obviamente hay guerra sucia contra la estimada, querida Clara Brugada, encabezada, imagínense usted, la guerra sucia por Santiago Taboada, al que pues dice que me esculquen si mis colaboradores estaban en el cártel inmobiliario, que respondan. Muy a la Felipe Calderón. Genaro García, ¿qué? Pues así están en la Ciudad de México. Perdón por extenderme, mi querido Ricardo Sevilla, pero la gente tiene que darse cuenta. En la medida en que haya disque compañeros del movimiento, de esos que disque están por la transformación, pero que digan, no hay que votar por Chedraui en Puebla, o no hay que votar por Armenta por la gubernatura, o no hay que votar por Margarita en Morelos, o hay que anular nuestro voto, están traicionando al movimiento. O hay gente incluso en la Ciudad de México que dice, porque le dieron a Clara la candidatura y bajaron a Omar García Harfuch. Pues a Omar García Harfuch no lo veo molesto, al contrario, lo veo cada vez más comprometido por el movimiento. ¿Cómo es que estos que se dicen amigos están generando fuego que a semanas de las elecciones podrían generar dolores de cabeza? Bueno, esa es mi opinión, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué? Para despedirnos, ¿por qué no reflexionan sobre esto que estoy poniendo en la mesa? Sí, efectivamente, Lucy Mesa, bueno, pues ella es la marioneta, vamos a decirlo con todas sus letras, de Graco Ramírez. Por cierto que allá en la casa de Graco Ramírez se reunía Enrique Krause, se reunía todo el grupito de Letras Libres, porque Laura Emilia Pacheco tiene vínculos de familia con Graco Ramírez. Eso se dice poco porque se dicen cosas, los comunicadores políticos no quieren caer mal, no quieren caer pesado. Sí, hay varios grupos en Morena y Morena tiene que ponerse las pilas también en esa parte, porque ya hay que dejarse de cuentos. La gente está detectando a estos chapulines, a esta gente que solamente ve el crecimiento del partido y dice, bueno, pues yo me voy a incorporar ahí. Entonces llegan con el cuento de la estructura, llegan con el cuento de yo voy a traer más votos y entonces pues la gente me va a aceptar así como así. No, hay perfiles muy cuestionables, hay perfiles que tienen que ser primero que nada evaluados por las cúpulas de Morena. No, que no hay cúpulas en Morena, por supuesto que hay cúpulas en Morena y todo el mundo lo sabemos o deberíamos saberlo. Ahora, mal. Se está apoyando un movimiento de la transformación. Ahí en Puebla están todos estos personajes que mencionas, Claudia X González, Javier Lozano, alias el Saco de Pus, y un montón de gente. ¿Por qué? Porque están tratando de defender los últimos bastiones que tiene el PRI-ANRED, porque ahora ya son como la canción de Timbiriche, son uno mismo. Entonces están tratando de defender los bastiones y si eso significa descarrilar al movimiento, no se van a tocar el corazón en hacerlo, porque allá en Puebla, hay que decirlo también, hay mucho personaje infiltrado en Morena vestido de azul, y entonces si se trata de descarrilar a la gubernatura Armenta, lo van a tratar de hacer sin ningún reparo. Si se trata de descarrilar a Chedraui, también lo van a hacer con todo descaro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Informar quién está detrás de esos grupos golpistas, informar quién está detrás de los embates en la prensa, en los mentideros políticos, detrás de estas campañas sucias
que ya anticipaban en Foro TV el Güero Castañeda, que se iban a llevar a cabo y que se iban a recrudecer. Se están recrudeciendo. Afortunadamente, el pueblo está informado y el pueblo tiene curiosidad y tiene deseo de que las cosas cambien auténticamente y que haya el segundo piso de la transformación, pero que además se construya un edificio de la transformación, y eso va a llevar varios gobiernos, y la gente sinceramente lo quiere hacer. Y eso mismo está pasando en Querétaro, está pasando ahí en Morelos, está pasando en muchísimos estados, y precisamente de ahí la importancia de asomarse a ese México profundo que la derecha sencillamente pues le vale un cacahuate, y haces muy bien en poner la lupa ahí en estos estados, Vicente, porque ahí están tratando de llevar a cabo una defensa de los últimos bastiones de ese priismo rancio, ahora travestido de panismo y de perredismo y de quién sabe cuántas cosas. En fin, es muy importante que la gente se informe, y hay mucha gente que nos está viendo que forma parte de la población de estos estados, y que va a estar muy atenta con la lupa bien puesta para ver qué personajes son los que están tratando de desacreditar el segundo piso de la transformación. Creo que en el caso de Puebla no va a suceder, afortunadamente, pero de eso depende también que la gente se informe, y que se informe bien. No en los mentideros ahí como por ejemplo con Ciro Gómez Leiva, que va a decir cualquier cantidad de cosas con tal de que le den su chayotito en ese estado y en otros tantos, porque tienen presencia además. Imagínate nada más para cerrar, que hay gente que dice, yo no voy a votar por Chedraui. ¿Y por quién vas a votar? ¿Indirectamente también vas a votar por el saco de pus? Si apoyas la candidatura de Mario Riestra, ¿vas a votar por Kenia López Rabadán? ¿Por Belaunzarán? ¿Por todos Emilio Álvarez y Casa, que están haciendo campaña? ¿Por Claudio X González? Más claro, ni el agua. Pero cada quien que asuma su responsabilidad. Ya me están bombardeando ahorita con mensajes que me dicen, entre otras cosas, que soy un lame no sé qué y no sé cuánto. No me importa. Aquí ya saben que he aguantado metralla desde hace muchos años y no me voy a callar. El que no respalde el votar todo parejo y pida el voto cruzado, yo creo que está traicionando al movimiento. Esa es mi opinión, me sostengo, entiendo las consecuencias y nomás déjense venir de 100 en 100. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos? Eres el terror de la fachiza en X, en antes Twitter. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia para que esté al pendiente? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Sígame, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Sígame en Paralelo24.mx, este portal de investigaciones especiales, de periodismo de investigación. Sígame, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Estamos al pendiente de la información, mi querido Vicente. Le mando un fuerte abrazo a la audiencia, a Toño, al FIS que anda por ahí, y bueno, seguimos pendientes de la información. Abrazo, mi querido Ricardo Sevilla, estamos al pendiente, maestro, y fíjense nada más.